Definitivamente uno de los temas más importantes que ahorita socavan, no diría la democracia ni la institucionalidad de Estados Unidos, pero sí, por lo menos la atención de los diferentes poderes en este país, es el techo de la deuda. Yo quiero el día de hoy hacer un episodio en el que vamos a reflexionar juntos en torno a este fenómeno. Este problema es un problema que tiene casi 100 años y ha venido de algo muy pequeño a algo muy grande, y quiero que ustedes estén conscientes de dónde estamos actualmente, sobre cuál es el nivel de deuda. Voy a tratar de poner unos ejemplos en los que pueden ustedes entender cuál es la situación en la que nos encontramos en Estados Unidos y por qué para mí es muy importante. Porque para mí es muy importante, básicamente porque si usted en este momento no le parece que es algo trascendental, entonces usted no sabe la magnitud en la que nos encontramos actualmente. Por eso quiero dedicar este episodio al límite de la deuda. Vamos ahora a los Estados Unidos porque el gobierno de ese país está a punto de quedarse sin dinero. El 1 de julio ya no va a tener para pagar sueldos, para pagar servicios, para pagar la deuda. Así lo advirtió la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en una carta que envió al Congreso. Y por ello le pidió a los legisladores que eleven el techo de endeudamiento. Actualmente en el Congreso existe una disputa sobre el techo de la deuda, ¿cierto? Está siendo abordada por las dos cámaras a través de los dos partidos, como usted bien sabe, el Senado a través de los demócratas y la Cámara de Representantes con los republicanos. Además de eso, también el Ejecutivo está pasando por un proceso de deterioro de imagen muy importante y también forma parte de esta ecuación. Hay una discusión sobre el techo de la deuda y la manera en que los partidos se debaten si deben ir o no a un aumento del mismo o hacer algunos cambios estructurales que ameriten disminuir algunos incentivos que se traducen también en pérdidas de votos. Es por eso que esta discusión pone en manifiesto la vulnerabilidad de la democracia como sistema. Por supuesto, es solo mi opinión, pero fíjense, la propuesta republicana, por ejemplo, está orientada a lo siguiente: prever un aumento ilimitado del techo de la deuda hasta que se tomen prestados otros 1.5 billones de dólares o hasta el 2024. Esto es lo que ocurra primero. La propuesta de McCarthy, que es el representante de la Cámara de Representantes, combina casi 4.8 billones de dólares en medidas de reducción de déficit. Esto estaría condicionado a recortes sin precedentes en el gasto social, requisitos de trabajo draconianos para los pobres, una amnistía efectiva para los ricos que evadan impuestos. En otras palabras, esto devolvería los fondos a las agencias gubernamentales a los niveles del año fiscal 2022 y limitaría los aumentos anuales alrededor de 1% anual, a excepción del Pentágono. También revertiría partes de la ley expansiva de salud, clima e impuestos de Biden, expandiría la minería, impondría requisitos laborales en los programas sociales. No es un secreto para nadie que bajo una agenda mucho más conservadora se hace uso de los combustibles fósiles como un elemento medular para producir dinero. Es por eso que esta transición ha costado demasiado, esta transición a los mercados energéticos renovables, precisamente porque hay unas agendas que son antagónicas sustancialmente. Los republicanos también exigen que se detenga el patéticamente intento insuficiente de Biden de aligerar la carga de la deuda estudiantil. Ashley respira hoy con alivio. Su deuda estudiantil de $17,000 está a punto de desaparecer. Me ayuda a mí y mis papás porque ellos no se tienen que preocupar tanto, trabajando tanto para ayudarme en la escuela. El presidente Joe Biden anunció hoy que, cumpliendo con su promesa de campaña, deuda estudiantil con valor de $10,000 a $20,000 será perdonada para aquellos estudiantes solteros que ganen menos de $125,000. De hecho, una prohibición legal de una cancelación a futuro, o sea, cancelar cualquier opción en lo absoluto de este tema. Por cierto, yo de hecho digo patética porque lo hemos dicho aquí varias veces, esta condonación de deuda es un tratamiento paliativo. $10,000 por estudiante no representan nada para los niveles colectivos de deuda estudiantil en los que nos encontramos en este momento. De hecho, después de ser pagados, pasarán solamente 4 años para que lleguemos nuevamente al mismo nivel de deuda que estábamos previamente. O sea, estamos hablando que es como curar un tumor con una curita. La deuda nacional se compone de distintos tipos de deuda, similar a un individuo cuya deuda puede consistir en una hipoteca, un préstamo de automóvil o en unas tarjetas de crédito. Si valga, por ejemplo, la comparación. En Estados Unidos se ha asumido la deuda desde su creación
desde la Guerra Revolucionaria Estadounidense, que ascendieron a 75 millones, principalmente prestados por inversores nacionales y el gobierno francés para materiales de guerra. En un año fiscal determinado, cuando el gasto, por ejemplo, el dinero que se hace para carreteras, por ejemplo, supera los ingresos, por ejemplo, dinero de impuestos federales sobre la renta, se produce un déficit presupuestario. Para pagar este déficit, el gobierno federal pide dinero prestado mediante la venta de valores negociables, como los bonos del tesoro, letras, pagarés de tasa flotante, etc. Hay un montón de productos para este tipo de cosas. La deuda nacional es la acumulación de ese préstamo junto con el interés asociado con los inversores que compraron esos valores desde el principio. Actualmente la deuda nacional en Estados Unidos es de 31 billones de dólares. Para poner esto en perspectiva, esto significa que cada ciudadano estadounidense tendría que pagar, cada ciudadano, estamos alrededor de 330 millones de personas en Estados Unidos, cada ciudadano tenga que pagar $94.000 para pagar la deuda nacional. O bien, si el gobierno de Estados Unidos gastara $1 por segundo para pagar la deuda, le tomaría más de 990.000 años pagarla por completo. Los eventos recientes que desencadenaron grandes picos en la deuda incluyen guerras en Afganistán, en Irak, la gran recesión del 2008, en la pandemia del COVID-19. Desde el año fiscal 2019, de hecho, hasta el año fiscal 2021, el gasto aumentó un 50%. Es decir, en solo 3 años la deuda se aumentó un 50%. De hecho, recuerde que nada más en términos de inyección monetaria, 1 de cada 4 billetes fue impreso nada más en estos 3 años que pasaron. O sea, para que se imaginen el nivel de liquidez monetaria a la que se sometió el país para proveerle a la gente los incentivos para que no quebrara, la gente comiera, pues cuando estaba con el tema de la pandemia. Los recortes en impuestos, los programas de estímulo, el aumento del gasto público, la disminución de los ingresos fiscales causados por el desempleo generalizado, eso es básicamente lo que explica los fuertes aumentos de la deuda nacional. O sea, los mismos que nos alegramos por haber recibido ese cheque de estímulo somos los mismos que nos estamos quejando porque la inflación está constantemente alta. Un dato interesante es que la relación de deuda y de PIB en Estados Unidos superó el 100% en 2013, cuando la deuda y el PIB eran de 16.7 billones. Esto es un dato que es muy importante. ¿Cuánto tiempo piensa usted que pueda tomar pagar la deuda en Estados Unidos? Esto es una pregunta que yo me hice y la traté de buscar en diferentes medios, la traté de corroborar en Quora. Bueno, yo hice la pregunta aquí en Quora y evidentemente tuve reacciones de todo. El primero dice, Azacelo decía, a ver, deuda de un estado no es lo mismo que la que tiene un vago que debe en un almacén del barrio unos mangos por unas birras. La pregunta no tiene mucho sentido en realidad, dice Azacelo. Bueno. Moraine Doom dice, la deuda pública de los países no está para ser eliminada, sino que es un medio para obtener ingresos para los gastos importantes. Lo grave es que esta deuda esté fuera de control. Bueno, tú misma respondiste, Moraine. Efectivamente, lo decía, el planteamiento que yo hacía era precisamente porque en Estados Unidos la deuda en relación con su PIB es del 100 y pico por ciento. O sea, en teoría debería ser el máximo el 30%, ¿no? Por sentido común. El otro dice, Martín, pagar por completo la deuda nacional en un país como Estados Unidos es un proceso complicado y no se puede abordar con una solución única. La deuda nacional es una combinación de deuda pública. Esta respuesta creo que es del ChatGPT. Depende, necesitan guerra y más guerra, que es el mejor negocio. Esto se fue por las ramas también. Jason, la deuda de los Estados Unidos es en realidad de varios billones. Además, la capacidad para pagar la deuda depende de varios factores. Yo creo que este también hizo la respuesta del ChatGPT. En realidad la deuda no se paga nunca porque a medida que se vencen los títulos, se pagan y son reemplazados por nuevas obligaciones de deuda. Eso es completamente correcto. José María Bandit. Efectivamente, bueno, la idea precisamente es que deje de haber liquidez monetaria. Y en el momento que no haya tanta liquidez monetaria, que ellos le llaman flexibilización cuantitativa, si no me equivoco, en la teoría monetaria de este país, el problema es que tienen que dejar de emitir deuda, tienen que dejar de emitir estos títulos precisamente para eso. Raúl dice, ¿con ganas o sin ella? Con ganas hay que esperar hasta la próxima glaciación. Sin ella será un poco más. Yo creo que Raúl es el que está más cerca a la respuesta. No hace falta en Estados Unidos que sigan los BRICS. Esto fue por las ramas también. Nunca la va a pagar, dice Abeb.
como dice la canción, toda la vida, no sé qué canción es esa. Toda la vida, no sé cuál. Toda la vida poniendo trampas. Entonces nada, esa es una respuesta que obtuve en Quora. Gracias a todos por responder. Pero la verdad es que no es una respuesta sencilla, una pregunta fácil de responder. En términos sencillos, el gobierno de los Estados Unidos pudiese equilibrar su presupuesto y si no tuviese nuevos déficits presupuestarios y si todo el ingreso excedente se utilizara para pagar la deuda nacional, tomaría nada más y nada menos que 1500 años. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Asumiendo que no haya intereses ni inflación, cosa que es irreal, porque naturalmente la inflación se tiene que mantener en el 2% anual. Entonces, por eso, para mí era tan importante que nosotros nos sentáramos el día de hoy y habláramos del nivel de deuda en el que nos encontramos en Estados Unidos. Como le digo al principio del video, si usted realmente piensa que no es un tema importante o si piensa que, ok, estamos endeudados, whatever, no hay problema. O sea, como que es algo más de la vida en la que vivimos, no, o sea, realmente el nivel de deuda que han adquirido viejas generaciones y nuevas generaciones va a influir en el estilo de vida que van a tener nuestros hijos, nietos, tataranietos y no sé, los nietos de los nietos de los nietos de nosotros. Entonces por eso es tan importante mencionar esto y por eso es que yo creo que de alguna manera las nuevas generaciones son un poco más sensibles a la política. Fíjense que las nuevas generaciones no piensan en guerra como pensaban nuestros padres, no piensan en la guerra como piensan nuestros padres y yo creo que todos esos elementos muy personales, muy íntimos de cada ser humano ha ido cambiando y lo dije en el episodio anterior, básicamente la pandemia fue también un elemento medular para cambiar ese tipo de paradigmas. Lo que yo pienso, yo creo que las nuevas generaciones tienen una manera de entender la realidad de una forma mucho más sensible y esperemos que eso sea un punto positivo pues para la economía también, o sea, la gente es más reflexiva y más sensible. En ese sentido, la gente tiene que entender que no podemos tener unos niveles de deuda al punto en el que estamos. Y porque al inicio del video hablé sobre por qué esto pone en jaque o en cuestionamiento la democracia. Porque actualmente los partidos se encuentran tomando decisiones meramente por el capital político que poseen. El Partido Demócrata, que es el que mantiene el poder en este momento junto con el Senado, con el señor Schumer, no quieren asumir ningún recorte porque saben que eso significa una cantidad de votos que pudiesen perder eventualmente. Entonces las decisiones no se toman en función de lo que es necesario, sino en función de lo que es necesario en términos políticos, electorales, por decirlo de alguna manera. Y eso es preocupante, porque yo creo que los seres humanos necesitamos tomar decisiones que sean trascendentales para la vida nuestra, de nuestra familia, y eso incluye a los políticos. Por eso es que yo abogo constantemente en el hecho de que entre el Estado esté más lejos de la centralización del poder, entre que el Estado esté regulando cada vez menos la vida de la gente, creo que es más importante. Y aún así siento que eso también exige de nosotros un nivel de libertad que no todos están dispuestos a ofrecer. Ese nivel de libertad exige un nivel de responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a ofrecer. Y un claro también ejemplo es países de Occidente, que tienen unos niveles de libertad sin precedentes que nunca tuvieron ningún otro país en la historia. Quizás, por ejemplo, Estados Unidos, a pesar que el Estado tiene una intervención intensa en la sociedad, pero la gente no sabe cómo lidiar con esa libertad. La gente no tiene la capacidad para lidiar con esa libertad. Es una reflexión interesante que se puede hacer en un episodio nuevo. Así que nada, hemos llegado al final de este episodio. Por favor, déjame un comentario si te gusta lo que estamos compartiendo hasta ahora. Mi nombre es Manuel y te recuerdo que estos episodios se transmiten a través de diferentes plataformas: Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube. Ya tenemos muchos episodios, estamos tratando de crear una comunidad, así que te invito a que te suscribas a mi espacio si te gusta esto. Entonces nada, espero verte en una próxima oportunidad. Hasta luego.